Hermanos, entonces, teniendo estos 4 elementos previos: fe, amor, esperanza, y el cuarto, poder. Poder del Espíritu Santo y poder que da certeza en la vida del creyente. Pero ahora pasamos a esta quinta, una quinta marca. Está en el versículo 6, usted lo puede leer conmigo. ¿Qué dice el texto? Y vosotros viniste a ser, ¿qué, hermanos? Imitadores de nosotros. ¿Y de quién más, hermanos? Y del Señor. Hasta ahí me detengo. Entonces, la quinta marca que probaba o que comprobaba que ellos habían sido elegidos por Dios, ¿sí?, fue el hecho de que ellos se convirtieron en mujeres, en hombres, en jóvenes, imitadores de Pablo y de sus compañeros, pero también en imitadores de quién, hermanos, del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra imitador viene del griego mimetai, y de ahí usted seguramente puede ubicar la palabra, 2 palabras en el castellano. ¿Cuál sería? Mimetizar y la otra mímica. ¿Ha visto los mimos? ¿No? Pero un mimo en realidad tendría que ser replicar lo que hace la otra persona, ¿sí? Entonces eso es, de ahí viene esa palabra. Esta obra transformadora, una obra que el Espíritu Santo realiza, ocurre en el momento de salvación, cuando los creyentes se convierten, o más bien Dios a través del Espíritu Santo hace de nosotros una nueva, ¿qué, hermanos? Criatura. Usted lo sabe, un texto, bueno, hay varios textos que un creyente tendría que memorizar y saber completo. Segundo los Corintios 5:17, dígamelo. De modo que si alguno nueva criatura es un pasaje básico. Segunda los Corintios 5:17. Las cosas viejas, ¿qué, hermanos? Pasaron, todas aquí son hechas, ¿qué? Nuevas, muy bien. Entonces, inmediatamente que una persona cree en Cristo, que ha puesto su fe y ha pedido perdón a Dios y ha creído en Cristo, en su perdón y en su obra de salvación en la cruz, pagando el precio por nuestros, ¿qué, hermanos? Por nuestros pecados. Jesús lo que hizo en esa cruz fue pagar el precio de mi pecado, de tu pecado, ¿sí? Y cuando uno pone su fe en Cristo, entonces desde ese momento uno alcanza salvación por medio de la persona de Cristo. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el efecto? Inmediatamente los patrones de nuestra vida se empiezan a ver modificados, transformados. Comenzamos a adoptar otras formas de qué, hermanos, de vida, otra manera de qué, hermanos, de pensar, otra manera de sentir, otra manera de desear. Nuestra mente es transformada, ¿sí? Y comenzamos a reemplazar. Yo no sé si a usted le gusta esto de reemplazar, pero ¿qué se reemplazan, hermanas o hermanos? ¿Qué se reemplazan? Cuando ya las ollas son viejitas, hay que ¿qué? Reemplazarlas, porque si no se empieza eso a dañar y a comer, ¿no? Sí. Y ya quien quiere reemplazar ahorita una, a lo mejor queremos, ¿no? Cambiarlas, ¿no? Bueno, hermanos, pues así es. Las cosas viejas tienen que ser, ¿qué, hermanos? Reemplazadas. Y ahora entonces tenemos que vestirnos de qué, hermanos? De la nueva vida, del nuevo hombre. Tenemos que desechar las cosas pasadas, ¿no? Efesios 4:22, por favor, vaya usted al texto de Efesios 4, a ver si lo podemos leer todos juntos. Esto habla acerca de este reemplazo de la vida vieja. Pablo escribe esta carta y acuérdense que la carta a los Efesios es una carta a puros nuevos creyentes. Y Pablo les dice en el capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de qué, hermanos, de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojaos del viejo hombre que está, ¿qué sucede con el viejo hombre? Está ¿qué? Viciado. Y cuando decimos viciado, hermanos, es que está ya ¿qué, hermanos? Contaminado. Está acostumbrado a hacer cosas que, hermanos, que no debe hacer. Viciado es que como ya mintió una vez, ¿qué hizo? Volvió a mentir y volvió a mentir y volvió a mentir. Se vician porque así suceden las cosas. Entonces dice que está viciado conforme a los deseos, ¿qué, hermanos?
engañosos, ¿sí? Y dice el versículo 24, por favor, lea conmigo el 24. Y vestíos de qué, hermanos, del nuevo hombre, creado según quién, hermanos, Dios, en la justicia y en santidad de qué, hermanos, de la verdad. Entonces, de esto hablamos. Usted y yo tenemos que dejar la manera pasada de qué, hermanos, de vivir y pedirle a Dios que Él nos dé una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón y que tengamos deseos distintos a lo que antes teníamos. Esto es lo que Dios está buscando y pidiendo de nosotros. Ahora, ponga aquí atención. La iglesia de Tesalónica, o los tesalonicenses o creyentes en esta iglesia, habían o estaban viviendo en medio de un mundo pagano, como usted y yo, donde toda la gente está acostumbrada a ¿qué, hermanos? A pecar. Y esta forma de vida pecaminosa es algo que normal, natural. No, nadie lo ve ¿qué? Mal. Todos están acostumbrados a tener este tipo de vida. Ellos no tenían un liderazgo eclesiástico. Se habían vuelto ellos imitadores de Pablo y también de sus colaboradores, pero lo más importante, dice el texto ahí, que se volvieron imitadores ¿de quién? De Cristo, del Señor. El texto que acabábamos de leer ahí en Tesalonicenses, mire, vuelva nuevamente ahí al texto, dice el verso 6, lo tiene ahí, y vosotros viniste a ser, ¿qué, hermanos? Imitadores ¿de quién? De nosotros y del Señor. Hasta ahí el texto. Entonces podemos ver que ellos se volvieron imitadores de Pablo, de sus compañeros y imitadores, sobre todo, lo más importante, de Cristo. Entonces, ahora, hermanos, un momento aquí. ¿Cómo comienza la salvación? Bueno, la salvación comienza con una obra que el Espíritu Santo, que nosotros le conocemos en nuestras doctrinas bautistas como ¿qué? Regeneración, que es nueva vida, pero también otra doctrina que nosotros creemos es santificación, ¿sí? Dios santifica, Dios limpia, purifica nuestra mente, nuestro corazón, y entonces a esto nosotros le llamamos proceso de santificación. A ver, vaya a la primera carta de Pedro, por favor, vamos a verlo. Primera carta de Pedro, antes de que le gane el sueño, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo. Ahorita no nos gane, hermana. Vamos para la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y ahora sí leemos el verso 2, que nos dice, elegidos, según la que, hermanos, la presciencia, no es la presencia, presciencia, ese es el deseo, según el deseo, el beneplácito, el placer de Dios, Padre, ¿en qué, hermanos? En santificación del Espíritu. Hasta ahí. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Y en Romanos 6, a ver, vaya rápido a Romanos 6 también, hay otro pasaje. Romanos 6, Pablo les recuerda a los romanos, a los creyentes en Roma, verso 3, o no sabéis todos, no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué, hermanos? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué, hermanos? ¿Esto qué significa? Bautizados en Cristo Jesús, bautizados en su muerte. ¿A qué se refiere, hermanos? Pues que morimos ¿a qué, hermanos? Al pecado. El bautismo no es otra cosa, sino simboliza la vida creyente. Cuando uno cree en Cristo, renuncia y decide morir a la vida que uno tenía y decide nacer en Cristo en una nueva vida. Entonces dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué, hermanos? En su muerte. Verso 4, porque somos ¿qué, hermanos? Sepultados juntamente con Cristo o con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué pasa? Así también nosotros andemos como, hermanos, en vida nueva. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora entonces, hermanos, el estilo de vida de los creyentes de Tesalónica comenzó a ser muy diferente del paganismo idólatra. Esto es lo más importante, hermanos, que ellos, los tesalonicenses, comenzaron a mostrar una vida que, hermanos, distinta a quienes, hermanos, a los vecinos, a la gente del trabajo, porque eso es lo que distingue una persona que es creyente. Cuando llega, usted era no creyente y usted convivía con diferentes personas y usted estaba asociado y hablaba como ellos y pensaba como ellos y se insultaba como ellos y hacía chistes o bromas de doble, ¿qué, hermanos?, sentido, y convivía de lo mismo y cantaba las mismas canciones despreciables y canciones que hablan de despecho, de infidelidad, que hablan de cosas sexuales. Eso es como la vida, ¿qué, hermanos?, la vieja manera de vivir. Pero, cuando ellos creyeron, los de Tesalónica, dejaron de, ¿qué, hermanos?, de adoptar esa forma, esos patrones de vida, y entonces comenzaron a imitar ¿a quién? A Pablo, a los compañeros, ¿y a quién? A Cristo. Entonces comenzaron a tener diferencias, ¿qué, hermanos?, claras, muy específicas, formas de vida distintas a la de quiénes, hermanos, a la de todos. Entonces, Pablo por eso nos dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de la muerte por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿cómo tenemos que andar o vivir? En vida, ¿qué, hermanos? En vida nueva. ¿Se acuerda de ese himno? Vida nueva en Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. El estilo de vida de los creyentes de Tesalónica comenzó a ser totalmente distinto al de todos esos hombres, idólatras, paganos, con un pasado bastante oscuro, difícil, o quizá como los judíos que eran legalistas. ¿Qué es un legalista? Un hombre que externamente tiene una moral que, hermanos, intachable, pero que internamente está muy alejado de una vida que agrade a quién, hermanos, a Dios. Externamente eran muy santurrones, como se dice, ¿sí? Pero no buscaban, más bien demostraban o intentaban mostrar una superioridad religiosa, pero simplemente eran hombres corruptos, hombres contaminados de pecado. Y sin embargo, ¿qué pasó con los creyentes de Tesalónica? Ellos, una marca que los distinguió es que se convirtieron en imitadores de ¿qué, hermanos? De una vida como la de ¿quién? Como la de Cristo. Estamos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Primera carta a Tesalónica, capítulo 1, verso 6. Pablo entonces pidió a los creyentes seguir esa realidad como un estilo de vida. Y esto es algo que ya Pablo les había enseñado a los corintios. Por favor, acompáñenme a la primera carta a los corintios, sin dejar Tesalonicenses, por favor, porque Tesalonicenses es nuestro texto base. Pero en la primera carta a los corintios, en el capítulo 11, verso 1, ¿qué les pide Pablo a los creyentes en Corinto? Por favor, todos a una voz, todos tengan sus Biblias, por favor, que nadie se quede sin leer, porque esta es una instrucción que Dios nos está dando a todos los que estamos aquí. Usted y yo somos los que tenemos que cumplir la palabra de Dios. Lea conmigo. Tenemos que ¿qué? Ser imitadores ¿de quién? De mí. Vamos a esperar a verla que lo encuentre. Esperamos. A ver, primero los Corintios capítulo 1. Primero los Corintios capítulo 1. No, perdón, 11. 11. Primero los Corintios 11. ¿Sí? Todos, Primeros Corintios 11, verso 1, juntos. Sed imitadores de mí, así como yo. Entonces, la quinta marca. Primera marca, ¿cuál es, hermano Pedro? Fe. La segunda marca, hermano Isaac. Amor, ya le soplaron aquí. Tercera marca, Marisa. Esperanza. A ver, fe.
amor, esperanza. Cuarta, poder. Quinta, imitadores. Una demostración, marcas que nos distinguen a los verdaderos elegidos de Dios son estas. Vamos en la quinta marca. Y ahí nos está diciendo Pablo a las iglesias de Tesalonicenses que vosotros fuiste a ser imitadores. Pablo ya lo estaba diciendo en esta carta que estábamos leyendo de los Corintios. Pablo les dijo que la experiencia de la santificación era progresiva también. Usted y yo no es que dejemos de la noche a la mañana todo, porque vamos santificándonos y vámonos limpiando. Mire, vaya usted por favor al texto que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda a los Corintios 3, por favor. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo puede leer conmigo? Segunda a los Corintios 3, verso 18, por favor, todos. Por tanto, vosotros todos somos, ¿qué, hermanos? Transformados, ¿de qué, hermanos? De gloria en gloria, ¿en qué, hermanos? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Usted entonces, lo hemos cantado, ¿o no? ¿De gloria qué? En gloria. Somos transformados. El proceso de la santificación es un proceso que, hermanos, progresivo. Vamos dejando cosas que antes hacíamos, pero tenemos que adoptar. A ver, hermanos, usted hacía tal cosa, se ponía tales pantalones, ahora ya no se pone sus pantalones, sino se pone otros pantalones. O sea, Dios va cambiando, dejamos de vestirnos con el viejo hombre, dejamos la vieja manera de vivir y adoptamos una nueva vida. ¿En quién, hermanos? En Cristo. Sustituimos patrones. Antes le pedíamos a la Virgencita, bueno, yo nunca, pero a lo mejor usted le pedía. Ahora ya no le pide a la Virgencita nada, ¿verdad? Usted ahora pone su fe únicamente en quién, hermanos, en Cristo. Usted antes ponía veladoras, ahora solamente pongo la veladora cuando se va la luz y nada más, ¿sí? Ya no hacemos eso. Usted antes hacía otras cosas. Usted antes iba el 2 de noviembre, ¿a dónde, hermanos? Al panteón, allá a darle comida y ponía su ofrenda y ahí estabas muy contentos, hermanos. Ahora ya no. Usted y yo tomamos patrones nuevos de una vida nueva porque dejamos los patrones viejos, sustituimos. Usted antes veía cierto tipo de programas y hoy cuando los ve dice, eso ya no lo quiero ya no lo quiero ver. ¿Sí? Entonces, tenemos que sustituir. Somos transformados ¿de qué, hermanos? De gloria en gloria. Antes a usted le gustaba cierta música o escuchaba esas canciones que insultaban al hombre, ¿no? Ahora que está muy de moda la señora, ¿no? Por su muerte. Usted nunca le gustó eso porque sabía que era un insulto a una persona y ya no lo hace. Bueno, ahora vamos a la sexta marca, versículo 6. Seguimos leyendo. Recibiendo, ¿qué, hermanos? La palabra en medio de, ¿qué, hermanos? De gran tribulación. Todos estamos en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Recibiendo la palabra en medio de, ¿qué, hermanos? De gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Sexta marca. ¿Cuál es la sexta marca, hermanos? No, gozo. Primera marca, hermana Pati. La primera es la fe. Fe. Segunda marca, amor. Tercera marca, Liz, esperanza. Cuarta marca, hermana, poder. Quinta marca, imitación, mimetai, ¿sí? Y sexta marca, gozo. Pero un gozo característico, un gozo distinto. Gozo en medio de, ¿qué, hermanos? De la tribulación. Gozo en medio de la tribulación. Gozo en medio del sufrimiento, de las dificultades. Gozo cuando todas las cosas salen mal, cuando las cosas en la familia, en el matrimonio, en todo momento, y usted sigue conservando su, ¿qué, hermanos? Su gozo en el Señor. No importa lo difícil de las circunstancias. Un verdadero creyente nunca pierde, ¿qué, hermanos? El gozo final. El gozo, hermanos, porque el Espíritu Santo, este gozo se lo da a los elegidos. Porque usted tiene que recordar una característica del reino. Mire, vaya al capítulo, por favor, 14 de Romanos.
Romanos 14. 14:17, ¿lo tiene usted? ¿Qué dice el texto? Romanos 14, verso 17. Dice la Escritura, porque el reino de Dios no es comida ni qué, ni bebida, sino justicia, paz y qué, gozo, hermanos. Entonces ahí, el reino de Dios es gozo. Pablo volvió a señalar a los tesalonicenses que habían recibido la palabra, reiterando que habían creído en el Evangelio y se habían convertido al Evangelio, no porque todas las cosas les fueran buenas. A ver, hermanos, los creyentes de Tesalónica vivían en circunstancias bastante difíciles, habían sido perseguidos. Salieron de Judea y fueron perseguidos porque fueron perseguidos por el Imperio Romano y salieron a diferentes naciones. Unos llegaron a Tesalónica y siendo perseguidos, ellos, aún en medio de no tener trabajo, de no tener familia, de no tener personas a las que puedan acudir, ellos conservaron, ¿qué, hermanos? El gozo en medio de las dificultades. Es decir, en sufrimiento severo que comenzó cuando Pablo les había predicado por primera vez. Quiero, por favor, que terminemos. Vamos a Hechos 17:1, por favor. Hechos 17:1. Ya lo tiene ahí. Mire, quiero que me siga. En Hechos 17 dice la Escritura que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de ¿quién, hermanos? De los judíos. Estos judíos, a ver, ¿qué tenían que hacer los judíos en Tesalónica? Nada, pero estaban allí porque estaban siendo perseguidos y ya se habían quedado allí a vivir. Y dice el texto, y Pablo, verso 2, como acostumbraba, ¿qué hizo, hermanos? Fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, ¿cuántos días? Pues 3 semanas, hermanos. 3 semanas, 3 días de reposo, sábado, 3 sábados. ¿Qué hizo, hermanos? Discutió con ellos. Verso 3, declarando y exponiendo. ¿Por medio de qué, hermanos? De lo que se le daba la gana. No, ¿qué exponía? Las Escrituras, que era necesario. ¿Quién, hermanos? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es ¿quién, hermanos? El Cristo, o sea, el elegido de Dios. Y verso 4, y algunos de ellos, ¿qué hicieron, hermanos? A ver, fíjense cómo me gusta eso. Hoy por hoy predicamos la palabra y todos creen. No, solamente ¿quiénes, hermanos? Algunos de ellos creyeron. ¿Y qué hicieron los que creyeron? Se juntaron con Pablo y ¿con quién? Y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles. Y me encanta que dice, no que, no pocas. Gracias a Dios por las mujeres, no pocas, que se congregan, que asisten, que fortalecen la iglesia, que ayudan en todo. Entonces Pablo y sus compañeros emprendieron un ministerio evangelístico eficaz que se extendió durante 3 semanas allá en Tesalónica, y después continuaron su obra en otro lugar, y después de un tiempo suficiente ellos recibieron la ofrenda. Y por favor vaya a la primera carta de Tesalonicenses. Vamos rápidamente, nuevamente regresamos a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, 9. Dice, acordáis de nuestro trabajo y qué, hermanos, y fatiga, como trabajando de qué, hermanos, de noche y de día, para no ser qué, hermanos, gravosos a ninguno de qué, hermanos, de vosotros. ¿Qué hicieron ellos? Predicaron el evangelio. A ver, hermanos, entonces, ellos eran predicadores o no eran predicadores, evangelistas o no, como veíamos, pero se atendieron a que ellos los ayudaran y los sostenieran. No, ellos ¿qué hicieron? Trabajaban nada más por la mañana, día y qué, y noche, para no ser qué, hermanos, costosos, para no, porque sabían que los tesalonicenses eran gente de dinero, los judíos, pues no, porque habían dejado todo, hermanos, habían perdido todo y sabían que no tenían dinero para poder sufragar los gastos de ellos. Y por eso dice que trabajaron. Y ya no voy a pedirles que lo lean, pero yo quiero leerles
no, bueno, a lo mejor sí, vaya al verso 7, por favor. 1 Tesalonicenses 2, 7, porque quiero que vean cómo el trabajo a la iglesia, a ver hermanos, el trabajo a la iglesia, hoy muchos viven de la iglesia. Y obviamente no está mal, porque la propia palabra dice que no pongas bozal a qué, hermanos, al buey que trilla, el buey que trabaja. ¿Sí me explico? Déjalo que coma de lo que él está sirviendo. Es correcto, muchos pastores deben ser sostenidos por sus iglesias, o siervos, o ministros, o misioneros, lo que sea. Pero hermanos, aquí quiero que vean, ellos tenían tanto amor por la obra que ellos mismos trabajaban para dar y trabajar y servir. ¿Sí? Hermanos, aquí yo lo que quiero señalar es que ellos no solamente trabajaban para no ser costosos, sino que también mostraban un amor genuino, profundo, pero un amor por lo que yo quiero que hoy todos seamos movidos, por cuidar de la iglesia. Por favor, lea conmigo, dice el texto: fuimos tiernos. ¿Entre quién? Entre vosotros. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo somos entre nosotros, hermanos? ¿Somos tiernos entre nosotros? ¿Somos tiernos entre nosotros? Y no solamente dice eso, como la nodriza que, ¿qué, hermanos? Que cuida ¿con quién? Con ternura a sus propios, ¿qué, hermanos? Hijos. Verso 8, tan grande es nuestro, ¿qué, hermanos? Nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino que, hermanos, también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy, ¿qué, hermanos? Muy queridos. Verso 10, por favor, todos lean conmigo. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos, ¿qué, hermanos? Nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. Hermanos, Dios nos ayude a ser tiernos, a ser amorosos entre nosotros, pero también a exhortarnos al amor y a las buenas, ¿qué, hermanos? A las buenas obras, a servir, a animarnos, a trabajar al Señor. Es algo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, características, y recuerdo, hermanos, la primera marca de un elegido, un creyente genuino, ¿cuál es, hermanos? Fe, ¿sí? Amor que trabaja. ¿Qué más? Esperanza constante. Cuarta, poder que se demuestra en salvación, y poder que da certidumbre. Quinta, imitar. ¿Imitar a quién, hermanos? A los otros creyentes que son ejemplo. Imitar principalmente a quién? A Cristo. Esa es la enseñanza para nosotros. ¿Imitar a quién? A Cristo. Y la sexta marca que hoy estamos viendo, ¿cuál es, hermanos? Un gozo en medio de ¿qué, hermanos? De la tribulación. Entonces, como resultado del impacto transformador del evangelio, los judíos iniciaron una fuerte persecución y oposición. Los propios judíos persiguieron a los cristianos. No solamente Roma, sino los judíos que estaban enojados con los cristianos. ¿Sí? Dios nos ayude en medio de nuestra tribulación a guardar y a tener el gozo que solamente Cristo da. Dios, te doy gracias y te pido porque nos ayudes a dejar una vida vieja, a dejar de vivir y a querer lo que esta vida de este mundo quiere. Ayúdame a adoptar una vida nueva, pensamientos nuevos. Mis ojos, mi mente, mi corazón, que tenga una vida nueva, Padre, a desear cosas conforme a tu voluntad. Pero también ayúdame, Padre, a mantener el gozo en medio de la tribulación, de la prueba, Padre. Ayúdame, Padre, a conservar ese gozo que me da el sentirme un hijo tuyo y saber que todas las cosas en un momento pasarán, y este dolor y este sufrimiento y las cosas que estoy pasando y sufriendo, Padre, finalmente quedarán atrás, porque me esperarán por la eternidad tu presencia, tus brazos, el estar contigo eternamente. Padre, yo quiero más de ti, Señor. Ayúdame, Padre. Amén.